Bienvenidos al canal. El día de hoy veremos la imprenta y su historia contada por un Michi. Acompáñenme a ver esta fascinante historia. La historia de la imprenta es una fascinante travesía a través de la innovación tecnológica, la comunicación y el intercambio cultural, desde sus humildes inicios hasta convertirse en una herramienta crucial para la difusión del conocimiento. La imprenta ha jugado un papel fundamental en la historia de la humanidad. En este video, exploraremos los acontecimientos clave, las figuras influyentes y las revoluciones tecnológicas que han marcado el desarrollo de la imprenta. Antes de la invención de la imprenta moderna, las civilizaciones antiguas ya habían desarrollado métodos rudimentarios para reproducir textos e imágenes. Uno de los primeros métodos de impresión fue el sellado en arcilla, utilizado por los sumerios alrededor del año 3500 a.C. en Mesopotamia. Utilizaban cilindros de piedra o madera grabados para estampar imágenes y textos en tabletas de arcilla húmeda. La verdadera revolución en la impresión comenzó en China, donde se inventó el papel durante la dinastía Han. En el año 206 a.C., por Cai Lun, un oficial gubernamental de la dinastía Han occidental, elaboró papel mezclando la corteza de una morera y fibras de bambú con agua, escurriendo y secando la mezcla en un marco chato de bambú. El siguiente paso significativo fue la invención de la impresión con bloques de madera, que se acredita al artista chino Bizeng alrededor del año 1040. Este método permitía imprimir textos completos tallando caracteres individuales en bloques de madera que luego se entintaban y presionaban contra el papel. Aunque la impresión con bloques de madera fue revolucionaria, tenía limitaciones, especialmente para imprimir textos largos. Bizeng innovó con la creación de la tipografía móvil, utilizando caracteres de porcelana que podían reorganizarse para cada impresión. Aunque esta técnica no se adoptó ampliamente en China, sentó las bases para futuras innovaciones en otras partes del mundo. La invención de la imprenta con tipos móviles en Europa se atribuye a Johannes Gutenberg, un orfebre alemán nacido en Mainz alrededor de 1400. En el año 1439, Gutenberg comenzó a trabajar en una nueva técnica de impresión que combinaba tipos móviles metálicos con una prensa de madera adaptada de las prensas de vino. Su innovación clave fue el uso de una aleación de plomo, estaño y antimonio para crear tipos duraderos y reutilizables. El logro más famoso de Gutenberg fue la impresión de la Biblia de 42 líneas, también conocida como la Biblia de Gutenberg, alrededor del año 1455. Este monumental proyecto marcó la primera vez que se imprimió un libro completo utilizando tipos móviles, y se considera uno de los hitos más importantes de la historia de la imprenta. La invención de Gutenberg se difundió rápidamente por toda Europa. En solo unas décadas, se establecieron imprentas en ciudades importantes como Venecia, París y Londres. La imprenta permitió la producción masiva de libros y documentos, lo que facilitó la difusión de ideas y conocimientos. Entre los años 1450 al 1500, se estima que se produjeron más de 20 millones de libros en Europa. Los libros impresos antes del año 1501 se conocen como incunables. Estos textos abarcan una amplia gama de temas, desde obras religiosas y filosóficas hasta tratados científicos y literarios. La imprenta facilitó el Renacimiento al hacer que el conocimiento clásico y contemporáneo estuviera disponible para una audiencia mucho más amplia. Uno de los eventos más significativos facilitados por la imprenta fue la Reforma Protestante. Las ideas de Martín Lutero se difundieron rápidamente gracias a la imprenta, lo que permitió la reproducción masiva de sus 95 tesis y otros escritos. Esto no solo transformó la religión en Europa, sino que también cambió la dinámica de la comunicación y el poder. Con la llegada de la Revolución Industrial en el siglo XIX, la imprenta experimentó otro gran salto en eficiencia y alcance. La invención de la prensa de vapor por Friedrich Koenig en 1814 permitió imprimir miles de copias de un periódico en una hora, lo que revolucionó la industria editorial y de noticias. La invención de la máquina linotype por Ottmar Mergenthaler en 1886 fue otro avance crucial. Esta máquina permitió la composición de texto mucho más rápida y precisa, acelerando enormemente el proceso de impresión y reduciendo costos.
En el siglo XX, la imprenta continuó evolucionando con la llegada de nuevas tecnologías como la impresión offset y más tarde, la impresión digital. Estos avances hicieron posible la impresión de alta calidad y bajo costo, transformando industrias como la editorial, la publicidad y el embalaje. La aparición de la impresión digital a finales del siglo XX marcó el comienzo de una nueva era. Esta tecnología permite imprimir directamente desde archivos digitales, eliminando la necesidad de placas de impresión y permitiendo tiradas pequeñas y personalizadas. La historia de la imprenta es una crónica de innovación y progreso que ha tenido un impacto profundo en la humanidad, desde los primeros métodos de impresión en la antigüedad hasta las tecnologías avanzadas de hoy. La imprenta ha facilitado la difusión del conocimiento, la cultura y las ideas. Ha sido un motor clave para el cambio social y cultural, permitiendo la comunicación a gran escala y facilitando el acceso a la información. Muchas gracias por tu visita. Un saludo al gato en la cuna y a BlackSwan34. Muchas gracias por su apoyo. Dejo a continuación la lista de reproducción con todos los videos del canal. Nos vemos en el siguiente video.